capítulo bastante interesante, llama mucho la atención, desde luego, pero solo por recordar en esta ocasión, Dios tiene un plan. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Dios tiene un plan. ¿Saben qué? Una de las cosas con las cuales usted y yo deberíamos de sentirnos completamente cómodos es que Él tiene un plan. Bueno, tú sabes también lo que la misma Biblia dice, ¿no? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero a veces esos pensamientos no se dan. Pero lo que debe de alegrar nuestro corazón es que en el pensamiento de Dios siempre hay un plan para cada uno de nosotros. El agravante de esta hora es que el pensamiento propositivo de ir al reino para nosotros puede ser subjetivo. ¿Puede ser subjetivo? ¿Se entiende subjetivo? Es decir, que no es subjetivo. Es decir, subjetivo es algo, es tomar decisiones o pensar en algo que está de acuerdo a mis emociones, de acuerdo a mi sentir, de acuerdo a mi propio parecer. ¿Están ahí conmigo? Porque muchas cosas tienen la tendencia subjetiva. Nosotros lo hemos colocado en esa dinámica, en ese pensamiento, porque eso es lo que creemos o es lo que consideramos subjetivo. Infortunadamente, en el caminar espiritual hay dinámicas subjetivas. Y en esas dinámicas subjetivas, pues es ahí donde nosotros tenemos que saber cuál es la ruta y cuál es la dirección real que Dios ha pensado para nosotros. Que su plan no se vea afectado por mis pensamientos, ni por mis emociones, ni por mi sentir personal, sino que sea de acuerdo a lo que Él pensó para mí. ¿Saben que trabajamos en un lugar hace muchos años? En ese lugar nos delegaron una responsabilidad importante. Me dijeron, bueno, Erwin, ahora esta va a ser tu nueva función. En ese lugar, mi nueva función obedecía a hacer preparaciones químicas. Yo por mucho tiempo había estado viendo y observando a mis compañeros, los que me estaban enseñando, viendo cómo se hacía una cosa y la otra, y así se prepara, estos son los tiempos y demás. Y yo por dentro decía, ¿cuándo es que me van a dar la oportunidad de hacerlo yo solo? Porque siempre era, bueno, hay que preparar esto, bueno, ven Erwin, y entonces tú sabes, se echa la materia prima, se hace esto, ¿a qué temperatura va esto? Sí, a qué temperatura, ¿y cómo va esto? A tal temperatura, ¿y cómo va esto? ¿En qué momento va? Ya sabía todo, pero es que yo ya quiero estrenarme. Pero llegó un buen momento en el que mis compañeros, por alguna razón, ellos no fueron al trabajo, y entonces ese día fue mi estreno. Oígame, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando estoy enfrente me dice, mira, que tú te sientes capacitado de preparar esto. Yo, claro. Y te sientes capacitado de prepararlo, por favor, yo sé cómo hacerlo. Y entonces estoy frente a mi materia prima, haciendo una cosa, la otra. Doy gracias a Dios, hago mi oración, Señor, por favor, pido tu sabiduría, tu dirección, aunque ya sé cómo hacerlo, pero yo quiero avanzar y que esto me quede muy bueno y todo lo demás. Ahí ya avancé, ¿ok? Y entonces meto mi materia prima y todo lo demás. Ya sabía qué temperatura tenía que estar esto, ya sabía qué temperatura tenía que estar lo otro, ya sabía qué temperatura iba a estar lo otro, ya sabía en qué momento tenía que mezclar todas las cosas. Yo ya lo sabía todo. Cuando llegó el momento, ya la temperatura de la base está lista, la temperatura de arriba está lista, la temperatura de abajo está lista. Ha llegado casi el momento de poder mezclar. Pero entonces yo creo que esto quedaría un poquito mejor si yo le meto un poquito más de temperatura aquí, le bajo una temperatura un poquito más abajo y le prendo un poquito más la caldera acá. Yo creo que eso queda mejor dicho. Claro, esa es. Para que nosotros nos quede mucho mejor, yo creo que eso pasa.
Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a esa temperatura? Ok, me falta un poquito. Así que bajé a medir la temperatura del tanque que iba a recibir todo. Así que yo estoy tranquilo allí, midiendo esa temperatura, y estoy tranquilo. Digo, bueno, esto me va a quedar fantástico. Yo ya me imaginaba la ovación, todo el mundo diciendo, mira, qué cosa tan tremenda, ¿cómo fue que te inventaste esto? ¿Cómo fue que a ninguno de nosotros, por tantos más de 20 años, a ninguno se nos ocurrió hacerlo como tú en la primera vez lo estás haciendo? Ya me imaginaba, yo tenía como un cosquilleo aquí en el corazón, una cosa rica. Y entonces cuando estoy ahí ya casi llegando a la temperatura, los compañeros y compañeras que están envasando y haciendo sus cosas allí, me dicen, óyeme, Erwin, mira lo que está pasando. Cuando yo digo, ¿pero qué pasó? No se altere, tranquilo, que todo está bajo control. Esto va a salir fantástico. Me dicen, no, mira arriba que todo se está regando. Hermanos, cuando yo veo por las paredes que toda la base se está regando, se subió como leche, ¿no? Como tú sabes, la leche. Todo el espíritu se me va abajo, ¿sí me entiendes? Todo el corazoncito que estaba coquilloso de escuchar la ovación y el reconocimiento y decir, mira, cómo a nadie durante más de 20 años se le había ocurrido hacer eso. Ahora ya entiendo por qué a nadie se le había ocurrido. Porque no funciona. Y entonces voy subiendo como loco y voy viendo todo ese reguero, hermanos. Y muchos diciendo, mira, ahorita que llegue la patrona, que llegue el jefe, mejor dicho, va a pasar mal. Y viene mi compañero, alcanzó a llegar un compañero y me dice, mira, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Hiciste lo que te dije que tenías que hacer? Sí. ¿Y entonces por qué pasó esto? Bueno, porque le agregué un poquito allí de mi matiz, ¿me entiendes? Me dice, mira, pedazo de loco, mira cómo estamos ahora. Ahora tú vas a aguantar toda la descarga de todo el mundo, la vas a descargar, va a caer sobre ti. Hermanos, ese día fue un día triste. Porque ya había un plan, ya estaba todo escrito, yo ya lo había pensado, ya lo había memorizado todo. Pero en nuestro nuevo diseño, yo imaginaba un fin diferente. Un fin diferente. Dos teclas que se le movieron del asunto y terminó en devastación. No se plan como tenía que seguir. ¿Sabe que a veces nos hemos encontrado el camino en la misma condición? A veces hay dinámicas en la vida que se nos corren dos teclas, o se nos corre una y media, o un poquito. A veces nosotros tenemos la tendencia de colocarnos a inventar con algunas cosas que no hay que inventar. Ya está pensado por una mente celestial y que no puede errar. Y si Dios lo orientó así, tan solo camina sobre su palabra, porque seguro que vas a ser bendecido. Recordemos algunos casos. A personas que se hayan movido un poquito las teclas, ¿sí me entienden? Pensemos en la hermana Eva. ¿Se recuerdan a Eva, no? Estuvimos hablando durante esta semana, la lección de escuela sabática, un poquito acerca de todo esto. Mi esposa también me estuvo leyendo esta semana una cosa poderosa que el Señor, el Espíritu le llevó a reconocer. Eva decidió creerle a la serpiente, pensando que iba a ser mejor. Es decir, que el plan de Dios, porque ella nunca pensó, no, yo voy ahora de aquí en adelante a ser la mujer más desobediente del planeta. No, ella no pensó en eso. Ella pensó que el plan de Dios era perfecto, pero si tan solo le aplicaba 2 mordidas, la cosa iba a ser mejor. ¿Sí me entienden? Porque imagínense, el diseño perfecto que Dios había hecho, una mujer con todas las medidas espectaculares. ¿Cuáles son las medidas, muchachas? Que tiene que tener una mujer? 90, 60, 90. 90, 60, 90.
Esas son las medidas de regla, ¿no? Bueno, no sé cómo estén ahora. No importa la medida, ¿sí o no? Ok. Ahora imagínate, Eva, está diciendo, mira, el diseño está tranquilo, está nítido ahora. Tan solo si le anexo, la serpiente dice que yo voy a conocer el bien y el mal, si le meto por lo menos una mordida a aquel fruto. Mejor dicho, al plan de Dios le hizo falta una mordida. ¿Está ahí conmigo? Al plan de Dios, al diseño perfecto de Dios le hizo falta una mordida. Que finalmente dice la Biblia que se la dio. ¿Y dónde estamos? No tanto por la mordida de ella, por la desobediencia de Adán, ¿no? Ahí estamos. Porque a veces se piensa que le hace falta algo más. Mira, pero lo agradable de todo esto es que en medio del proceso de la decisión polarizada, Dios siempre continúa con el plan. Lo leímos durante esta semana, Génesis 3:15. Enemistad pondré entre la simiente. Dios estableció un plan en esa dirección. Ahora, miremos el caso por lo menos de Abraham, ¿sí? La Biblia dice, discúlpenme otra vez, otra muchacha, discúlpenme, pero Sarai, en el capítulo 15, había pasado cuando se presenta el episodio del capítulo 15, que Dios le dice a Abraham, que Abraham le dice al Señor, mira que me va a heredar un siervo, el Damaseno, es el más viejo de mi casa, el que me va a heredar, yo no tengo hijos y demás. Entonces Dios le dice, no, estás equivocado, no te preocupes, porque ya la simiente está allí, tan solo confía, porque mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. 10 años después aparece Sarai. Le dice, mira, está bien, yo reconozco que el plan de Dios es tremendo. Él quiere que tú seas padre y que seamos padres de una gran generación, pero sí me entiendes, ya estoy vieja. ya estoy viejancona, ¿sí? Le dicen viejancona, ¿no? Le dicen viejancona. Yo ya no aguanto ni siquiera un parto, la cosa está terrible. Pensemos en lo siguiente, ahora. Sigamos en la misma dinámica de Dios. Dios dice que vamos a tener un hijo. Aunque yo ya estoy vieja y mi vientre probablemente no sirve para eso ahora. Pero si cogemos a Agar y la hacemos esposa tuya, ella va a tener el hijo como si fuera yo. Ese es. ¿Se recuerda la historia, no? Y Abraham se resistió y dijo, no, ¿cómo yo voy a casarme con otra mujer? De ninguna manera, ni loco, yo estoy tan solo cubierto y dado tan solo a ti nada más, mujer hermosa. Bueno, la Biblia dice que Abraham no se resistió, ¿no? Dijo, bueno, mi amor, todo sea por amor a ti. Solo si alguien tiene que sacrificarse, pues en esta ocasión me sacrifico yo. Pero bueno, lo importante es que no fue él de la idea, ella fue la. Así que ella dijo, vamos a hacer, porque miren, escuchen, ella está con el plan de Dios en su mente, ¿sí? Es decir, ella no se ha desviado del plan, ella tiene el plan de Dios en su mente. Las demás personas han escuchado que Abraham y que va a tener mucha familia y demás, pero todavía han pasado 10 años y no pasa nada. Entonces dice Agar, dice Sarai, para que Dios, la palabra de Dios no quede en vergüenza, entonces sencillo, tenemos el hijo con la sierva. Bueno, va a salir un poquito más trigueñito porque es egipcia, pero no importa, el caso se ve, ¿no? Algunas cosas pueden pasar ahí, se lo quemó el muchacho, y bueno, ahí va. La Biblia dice que Sarai intentó ayudarlo, pero ese no era el plan. Así no era el plan. De paso, para que usted entienda, Abraham también despachó, ¿sí? Para que no digan, no, tan solo vino el pastor después de tanto tiempo, vino acá al cerrito, tan solo a tirarnos a nosotros a la cochera. No, espérate.
para ustedes, caballeros, que son una representación de Abraham. Abraham, cuando hubo hambre, yo creo que el problema es la comida, ¿no? El problema de la comida, dice la Biblia que en el contexto donde se encuentra Abraham hubo hambre en toda la tierra. Y de una vez dijo él, ni corto ni perezoso, nos vamos para Egipto. Se fueron para Egipto. Y cuando van entrando, están ahí cerquita de la puerta, Abraham dice, bueno, Sarai, vamos a hacer algo. Yo está muy lindo. Oye, que yo soy tremendo, yo soy un Don Juan, tremenda muchachota que tengo. Pero vamos a hacer algo. De aquí hacia adelante, vamos a ser como hermanos. Tú vas a decir que somos hermanos. Y todo bien, pues para que a mí vaya bien, ¿sí? Miren lo que dice el texto bíblico. Capítulo 12, versículo 13 del libro de Génesis, dice: por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien a mí y me dejen contigo. ¿Qué le parece el plan? Si hay alguien que tiene que sacrificarse, en esta ocasión que seas tú. Ese no era el plan. Ese no era el plan. Y no era el plan porque alabamos el nombre de Dios, porque a pesar de que Abraham comete tremenda situación, la Biblia dice que aparece Dios para corregir los chispazos y las malas precisiones. Porque dice que el faraón dijo, no, pero es que esta muchacha, ¿de dónde es que? De Boyacá. ¿De dónde es que esa muchacha? De aquí, del Cerrito, Ciudad Carito, no. Dice que yo necesito en mi casa, porque en esa no tengo. Y dice la Biblia que apareció entonces ahora Jehová a Faraón y le dice, mira, ni loco vas a coger esa muchacencia, ¿viste? Esa gallina no la vas a coger por ningún motivo, porque esa es mujer de mi siervo Abraham. Y dice, de paso, la Biblia dice que Dios envió plagas. Envió plagas para defenderla. Es decir, Abraham comete el error y aparece Dios allí como un padre amante, como muchos de nosotros, cuando hemos dicho al muchacho, mira, ten cuidado con eso que se te riega, ten cuidado con eso que se te riega. Se regó la cosa y después de pronto unos cuantos críticos, como Dios manda también, los corremos para allá y salimos nosotros a recoger todo. ¿Es así o no es así? Exactamente hace Dios en esta ocasión lo mismo. Sale Dios a recoger la cosa que Abraham tiró porque dijo algo que no era correcto. En esa ocasión, esa no era el plan. Yo tengo que avanzar y tenemos que avanzar sobre esto. Por ejemplo, otro ejemplo del Antiguo Testamento para que nos quedemos donde queremos explayarnos un poco más en esta hora. Saúl. ¿Recuerdan a Saúl? Rey. A Saúl le dicen, mira, Dios te está encomendando una misión. Y de paso, esa misión que Dios le da a Saúl es una misión. Esa misión tiene que ver con el carácter de Dios. Tiene que ver con el carácter y con el honor de Dios. Dios hace la revisión de su libro y dice, aquí hay una anotación sobre los amalecitas. Amalek, en el tiempo de mi siervo Moisés, cuando nosotros íbamos saliendo por el desierto, los amalecitas no nos dejaron pasar por su tierra. 1, 2. Esos amalecitas nos atacaron por la retaguardia, hiriendo y matando a los más débiles del pueblo. Entonces Dios dijo, a todos los amalecitas los borraré de sobre la tierra. Por esa ocasión, recuerden esa batalla donde Josué es el protagonista y dijo, solo detente el Gabaón y todo el mundo en el valle de Jabón y que necesitaba más luz para poder hacer el trabajo. Finalmente hubo muchos que se volaron. Pero entonces ya se habían hecho, para el tiempo de Saúl, ya se había hecho un buen remanente.
Entonces Dios dice, mira, nosotros tenemos una cuenta pendiente, así que la vamos a arreglar. Saúl, necesito que me arregles el problema, porque yo ya di mi palabra y tú eres el siervo para que lo cumplas. La Biblia dice que Saúl salió desde luego conociendo la indicación del Señor a matar a todos los amalecitas, todos los grandes, pequeños, todos los mató. Pero dice la Biblia que dejó al rey vivo y a los mejores de las ovejas. Miren, ustedes ven, hermano Samuel dice, no, pero es que esas ovejas están carnuditas. Esta gente las alimenta bien acá, están buenas esas ovejas. Imagínate, nosotros con tanto hierba allá y no crecen así, pero como tan fornidas esas ovejas. No tenemos que llevar esas ovejas, muchachos, vamos llevando esas ovejas. Hay que me imagino el asado de eso, vamos a llevarla, y se llevaron todas las ovejas, lo mejor de las ovejas se las llevaron. Recuerdo lo que pasó, ¿no? Ese no era el carácter. Cuando Samuel confronta ahora por Dios, en el nombre del Señor, confronta, le dice, mira, pero ¿cómo fue que se te ocurrió no hacer lo que Dios te dijo? No, yo hice lo que Dios dijo. Toda la gente, mira, si quiere, vaya, mate un dron y revise que todos, esos son muertos allá, todos murieron. Bueno, lo único que traje aquí para que todo el mundo ovacione la fuerza de Jehová fue el rey. Imagínense, el rey. Traje al rey aquí mismo. Y bueno, las ovejitas, tú sabes, hay ovejas carnudas allí que van a servir para el sacrificio de Jehová. Ese día el Señor le dice y manda a decir, por no seguir el plan, desechando así, no serás más rey en mi lugar. Saúl lamentablemente no avanzó sobre el plan. Pero quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento. Esta historia, o esta referencia, más que una historia, porque vamos a ver algunos detalles que nos van y que nos guían en la misma dirección. Porque el plan de los que hablamos anteriormente, por ejemplo, no les hablé de David. ¿Recuerdan a David, no? David dijo, ya tengo el diseño de la casa de Dios. La casa de Dios va a quedar así, vamos a hacerle columnas, las que nos hicieron falta, ¿cómo se pone aquí? Bueno, vamos a hacer esto, para que no nos entre mucho calor, tenemos que levantar un poquito más el techo y toda la cosa. Desde el principio así. Y dice la Biblia que el plan de David era bueno o era malo. Era excelente. Tanto así que David en la conversación con Natán se lo comenta y Natán le dice, qué plan tan tremendo, oye, tú tienes una mente angelical, David. Claro, de una vez. Yo no sé cómo a mí no se me había ocurrido eso. No, pero dale, te vas con la bendición de Dios te da cuenta. Dice Natán, el profeta de Dios. Y Natán se va para su casa. Y cuando llega a su casa, que se quita el manto, que estaba haciendo una granola por allí, algo saludable una noche, de repente le llega el Señor y le dice, mira, espérate, ¿cómo es eso que David que va a hacer la casa? Sí, David va a hacer una casa tremenda, Señor, de un diseño maravilloso, ya tiene todo esquematizado, contrató los mejores ingenieros, eso va a quedar fantástico. Y entonces recuerda lo que dijo Dios, ¿no? Espérate, ese es el plan de David, el tuyo o el mío. ¿Cómo es la cosa aquí? Dígalo. No, pero Señor, pero el plan está muy bueno, está excelente. Dile a David que él no va a hacer mi casa. Aunque tú ya dijiste que ya contaba con la bendición, tú no me preguntaste a mí, así que lo siento, compadre. Vaya y le dice que a usted se le chispoteó. Que esa no era palabra de Dios. Aunque el plan está muy bueno, no es mi voluntad. Y allá va Natán. David, recuerda lo que hablamos ayer de la casa. No, sí, ya estoy mandando a traer la madera de allá del otro lado. No, David, el Señor manda a decir que mejor dejes el asunto así, porque yo estoy muy cansado. Y bueno, en realidad, dice la Biblia, que has derramado mucha sangre y no es el pensamiento de Dios que tú hagas su casa. La casa la hará tu hijo. Eso fue muy confrontativo para David. David dice, yo ya había hecho todo. Pero finalmente asume la voluntad del Padre de Dios.
en el Nuevo Testamento, el capítulo 9, quiero que ahora miremos esa misma dinámica del plan de Dios, de un plan perfecto, de un diseño perfecto, en la misma dirección de la vida del apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor, capítulo 9, versículo 3 del libro de Hechos de los Apóstoles. Usted recuerda, tan solo vamos a recordar un poquito. Y dice la palabra del Señor, cuando el Espíritu de Dios inicia la obra, miren, en el viaje que sucedió, en el viaje, capítulo 9, versículo 3. Bueno, bien. Y dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo resplandeció de repente a su alrededor y cayó al suelo, y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le contestó la voz, levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Dos cosas aquí, miren. Uno, encontramos a un Pablo, a un Saulo de Tarso, que él había pedido cartas, ¿recuerdan? Él había pedido cartas y dijo, bueno, a toda esa cantidad de cristianos evangélicos que están ahí en el cerrito, a todos hay que exterminarlos, hay que llevarlos al calabozo, hay que hacerlos sufrir a toda esa gente. Esa fue la mentalidad de Pablo. Dice ahora la Biblia que a pesar de que ese era el pensamiento de Pablo, ese era el camino que Dios tenía para Pablo. ¿Ese era el camino, sí o no? No era el camino, ¿verdad? Apareció Dios y se interpuso y le dijo, ¿a quién es que tú estás persiguiendo? No, yo voy a ir para los cristianos, esa gente que no está obedeciendo la ley. Mira, es que tú no lo estás siguiendo a ellos, te estás persiguiendo a mí. Y entonces ahora quiero que entres a la ciudad y allí yo te daré las nuevas coordenadas. Entra ahora a la ciudad porque tu plan es subjetivo. ¿El plan es qué? El plan es subjetivo. Pablo estaba considerando que de acuerdo a su sentimiento, al fervor de su corazón, a la pasión que lo movía para dejar siempre el nombre de Dios en alto, su plan no está funcionando. Y va en un camino contrario al de Dios. Finalmente el Señor le dice, no te preocupes que allá se te dirá lo que vas a hacer. En el capítulo 9, el versículo 13 en adelante, aparece ahora en escena, complementando las direcciones o las directrices que Dios va a dar. Habla Dios con Ananías, versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero Dios le contestó. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a los reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ahora Dios da las nuevas ordenadas. Ahora dice, mi querido Saulo, Ananías, tranquilo, no te preocupes, no te bloques allí, escamoso, que yo ya sé qué es lo que voy a hacer con ese hombre, ¿sí? Así que finalmente dice la Biblia que Ananías fue, visitó a Pablo y le dijo finalmente, dice la última parte, dice el Señor que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayó de sus ojos de Saulo, los ojos de Saulo, algo como escamas, y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. He concluido en el versículo 18. Eso fue lo que sucedió. Ahora Dios organiza de nuevo el plan. Mira, aunque Saulo está caminando en esa dirección, yo voy a decirle a Saulo que esa dirección no es la que conviene para él. ¿Están ahí conmigo? No es la que conviene para él. Organizó todas las cosas, utilizó su instrumento y le dijo, ve y le dices a Saulo que por el camino que está yendo no es el camino, que yo ya tengo un camino para él. La Biblia dice que ahora Ananías le mostró cuál era el camino. Y de ahí en adelante encontramos a un Saulo sujeto al plan de Dios. Y yo alabo el nombre de Dios por eso, ¿sabes? Porque cuando dejamos de pensar en el plan subjetivo mío, en el que, bueno, pero
yo creo que de todos modos vamos a cantar himnos, que de todos modos vamos a orar al Señor, que de todos modos vamos a hacer las cosas bien para el Señor. Yo no le estoy haciendo mal a nadie. Hace poco hablaba con una persona, me decía, no, yo soy un buen hombre. De los pocos que hay. Yo creo que me están incluyendo a mí y de pronto a unos 2 o 3 de ustedes por allí. Yo soy un buen hombre, decía. Porque yo no tomo, yo no voy a fiestas, yo me la paso en la casa, hasta le hago caso a mi esposa. Bueno, a la esposa de mi esposa hay que hacerle caso, ¿no? Dice que para que le vaya bien a uno hay que obedecer. Hay que ser obediente. Dice ahí, ok, pero entonces le digo, ok, pero yo quiero decirte que ese no es el plan que Dios tiene para ti. El plan de Dios va mucho más allá de que tú seas aparentemente un buen hombre. Dios quiere que seas un instrumento para bendecir a otros. Pablo decide ser eso. Y por esa razón, el Espíritu Santo dice ahora, capítulo 13 del Hechos de los Apóstoles, versículos 2 y 4, dice que el Espíritu ahora elige a Pablo. Dice, mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, al Señor, el Espíritu Santo dijo, apartadme ahora, ¿a quién? ¿Están ahí conmigo? Capítulo 13. Apartadme ahora, ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Bernabé y Saulo, dice el versículo 4, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Cuando tú entiendes que el plan tuyo no es el plan de Dios, lo único que tienes que hacer es sujetarte al plan de Dios. Entonces el plan de Dios es diferente al mío, me sujeto a su plan. Y entonces, de ahí en adelante vamos a ver experiencias en la vida de Saulo, que son experiencias donde el Espíritu de Dios guía. Cuando el Espíritu de Dios guía, miren, capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles, dice allí que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Versículo 8 al 9. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y el versículo 10 finalmente dice que cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, donde por cierto Dios nos llamaba para que anunciáramos el Evangelio. Es decir, Saulo dice, mira, es que yo voy a hacer mi obra misionera aquí al barrio. Oye, me están haciendo esto es que una nueva, ¿cómo fue que dice? Una fundación por aquí. Algo por aquí, llamó la atención. Y dice, yo quiero ir a hacer mi obra misionera, mi hermana Nancy, por allá, hasta el 1 de mayo. No, espérate. El Señor dice que es en otra dirección. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia y comenzamos a orar pidiendo al Señor orientación misionera, Él la va a dar. Porque finalmente Dios sabe quiénes son los corazones que están listos para ser salvos. ¿Es así o no es así? Es decir, Dios sabe quiénes son los corazones porque el Espíritu Santo ha estado tocando a su puerta, donde el Espíritu de Dios ha estado tratando los corazones. Él sabe cuál es el momento, la circunstancia, la indicación apropiada para que las personas participen de la salvación que es en Cristo Jesús. Pero nosotros necesitamos pedir orientación misionera. No, yo asumo que repartir la literatura aquí frente de la iglesia es lo mismo que ir allá al parque para llevarlo. No, espérate. Hay una ruta que Dios ya pensó y hay que pedir orientación misionera para eso. Como el Espíritu de Dios guiaba tanto a Pablo, miren, una de las experiencias que me llamó mucho la atención es cuando Pablo está en Corinto. ¿Dónde está? Está en Corinto. Capítulo 18, versículo 8, por favor, vaya conmigo. En el capítulo 18, es un capítulo bastante
bastante interesante. El capítulo 18 de Hechos indica que Pablo está en Corinto, y allí en Corinto, pues en la sinagoga lo echaron. Le dijeron, no, ¿sabe qué? Váyase de la sinagoga porque finalmente no comulgamos con estas dinámicas y demás. Y dice la Biblia que inmediatamente se fue a la casa de Cristo. ¿La casa de quién? No, espérese, ¿la casa de quién? Cristo. ¿Cómo se dice? Cristo. Ok. La casa de Cristo era una casa vecina de la sinagoga, ¿sí? Entonces el Señor le dice ahora a Pablo, no, espérate, que ahora estoy enrutando tu camino. El plan no es predicar en la sinagoga, es predicar en la casa de Cristo. Usted puede leerlo todo el capítulo, está interesante, por lo menos los 10 versículos que están en esa película que estamos hablando. Y cuando Saulo se mete a la casa de Cristo, allí en la casa de Cristo dice que se convirtió una cantidad de gente de Corinto, hermanos. Es decir, el tema no fue en la sinagoga, fue en un grupo pequeño, mi hermana Simán. No fue en la sinagoga, fue en el grupo pequeño que comenzó a crecer, tanto así que hasta uno de los principales de la sinagoga fue bautizado allí en la casa de Cristo. Porque cuando Dios da esa orientación y esa ruta, entonces lleva la bendición y la aprobación del cielo. Dios te respalda. Porque la eficacia no fue en la sinagoga, fue en un grupo pequeño. Y como el Espíritu Santo sigue guiando, la iglesia sigue obrando. La Biblia dice que la iglesia envió a Saulo. Estoy ahora leyendo en el capítulo 15, versículo 2. Dice, esto provocó alteraciones y un altercado muy serio, un debate entre Pablo y Bernabé, entre ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos de otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Pablo también fue comisionado por la iglesia. Es decir, todo esto para mencionar, familia, que cuando sigues el plan que Dios pensó para ti, no el plan que te parece a ti, no el plan que tú consideras que es apropiado, no es el plan que tú crees que no, pero es que yo voy a la iglesia todos los sábados, no, yo voy a la iglesia todos los sábados, a mí me gustan las alabanzas, yo de vez en cuando y de cuando en vez yo me meto mi ayunadita, de cuando en vez y de cuando en vez yo me meto mi vigilia también y toda la cosa. Yo estoy leyendo la Biblia, aunque me quedo dormido en muchas ocasiones, pero ahí yo voy. La pregunta que tendríamos que hacernos es realmente en la vida espiritual que estamos viviendo, ¿es el plan? ¿Estamos caminando sobre el plan? ¿O es el pensamiento suyo que está en el plan? Porque lamentablemente, es decir, nosotros tenemos que descubrir eso ahora, familia. Porque recuerden que en el Evangelio de Mateo está indicando el Señor, muchos en aquel día dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Ellos creían que caminaban sobre el plan, pero estaban engañados. Es decir, ellos consideraban que estaban en la ruta, pero era tan solo un sofisma, no estaban en la ruta. Y es mejor que nos despertemos ahora, entendiendo si estamos en el plan, que más tarde darnos golpes de pechos, sabiendo que nunca estuvimos en el plan. ¿Están ahí conmigo? Cuando usted entiende el plan, el enemigo sabe que usted entendió el plan. Y cuando usted entiende el plan, entonces el enemigo dice, yo no puedo liberarte. Yo tengo que atormentar tu existencia para que tú te salgas del plan. Y vivas el plan vaselino, endeble, esa vida espiritual aguacheta, que eso no sabe nada, ni chicha, ni limonada. Miren, el enemigo está contento cuando nosotros estamos allí, como que estamos como las olas del mar, que vamos y vienen y van. No estoy que esté tan consagrado, no. Pero ahí voy. Oiga, el enemigo hace fiesta cuando nos vean nosotros ahí, esto como endebles, como aguachentos, ¿sí me entiende? Él hace fiesta porque dice, ni está allá, pero sí está acá. Cuando Pablo entendió el plan, la Biblia dice que el enemigo buscó formas de destruirlo por completo. Porque, es decir, cuando el enemigo entendió la eficacia de Pablo, fue lo mismo que entendió cuando estaba buscando la forma de matar a Moisés. ¿Están ahí conmigo, no?
Moisés, el enemigo que sabía que Dios iba a levantar un libertador dentro del pueblo, el enemigo dijo no. Dentro del pueblo no se va a levantar nadie que liberte el pueblo, porque yo lo quiero sometido. Yo lo quiero en esclavitud. Habían pasado los 400 años que Dios le había dicho a Abraham, que eran 400 años que iban a estar sometidos en esa dinámica. Habían pasado todos esos años, pero el enemigo se gozaba en ver las personas sufriendo y lamentándose allí. Entonces dice la Biblia que Jehová escuchó el clamor y se acordó Jehová del clamor de sus hijos y todo lo demás, y levantó a un hombre que iba a estar dentro del pueblo. Pero fue allí cuando el diablo se la jodió y dijo no. Entonces las parteras, le llaman las parteras, Cifra y Fúa. ¿Sí recuerdan las parteras, no? ¿Recuerdan o no? Las parteras le dijo el faraón, mira, ¿sabe qué? A esos muchachos, cuando nazca un hijo varón, de una vez, mejor dicho, que no nazca, tú le aprietas el cuellito ese que tiene el bebecito ese, doctor, le aprieta el cuellito o le amarra el cordón umbilical todavía que lo trae ahí pegado, le amarra el cordón que se apriete y se muera. O si no, que el bebé no nazca, cualquiera de las anteriores. Pero ustedes me responden que no nazcan más hombres. El diablo decía, no puede nacer alguien que liberte el pueblo. La Biblia dice que finalmente toda la experiencia de Moisés, usted la recuerda, no voy a hacer más sobre eso. Pero entonces cuando muere Esteban, el enemigo dice, bueno, ahora ¿quién se va a levantar? La iglesia está tranquila en Jerusalén, ahí los tengo enredados, que atendiendo, estando ellos que llevando remesa, que llevando un poquito de comidita ahí a las viudas y todo esto. Los tengo enredados en eso. Esa gente no va a cumplir la misión. No va a cumplir porque yo los tengo enredados. Entonces el enemigo comenzó a ver con quién ahora Dios va a trabajar. Y cuando vio en el camino de Damasco que era con Pablo, dijo, ahora voy a matar a Pablo. ¿Están ahí conmigo? Miren. Capítulo 9, versículo 21, en adelante. Dice, todos los que le oían, después de la conversión de Pablo, después de la visita de Ananías, ahora dice, y todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, miren lo que dice allí, los judíos se pusieron de acuerdo para hacer lo que cosa, dice allí. Para matar. Para matar, dice mi versión, para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones día y noche. Ellos, ¿qué es lo que estaban haciendo ahí? Vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero mire cómo Dios interviene cuando sabe que el instrumento entendió el plan. Versículo 25 dice, pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura de la muralla. ¿Usted entiende? Ahora es conmigo. Una muralla. Están ahí toda la gente y todos están en las puertas. Seguro que si él va a salir, tiene que salir por las puertas. Y ahí estaban ellos con machete, corta uñas, con todas las cosas ahí, para, ¿sí me entiende? Con alguna cosa ahí. Seguro porque las mujeres con su olla, su sartén, esos efectos, esos elementos contundentes que tienen ustedes por allí. Seguro, alguna cosa le damos, pero que no lo dejamos vivo, Y dice la Biblia que el Señor dijo, no, ¿saben qué, muchachos? El único lugar descubierto es la ventana, esa ventana aquí en la muralla. ¿Y cómo lo bajamos? No, pues vamos, hay que meterlo en un canasto. ¿Se entiende canasto? Lo metieron en un canasto. Hermano, yo no sé cómo usted se imagina eso, pero lo metieron por un canasto. Lo tienen que haber amarrado con sogas, con sábanas, yo no sé con qué cosa. Y ahí lo van bajando. Y Pablo, sin cómo prenderse de nada, hermano, ahí escondido en el canasto. Dice la Biblia que finalmente Pablo llegó a plan, porque lo bajaron, lo sacaron antes de que lo hubiesen matado. Ahí hubiese terminado el proceso con Saulo. Pero el enemigo dijo, ok, te bajaste por el canasto, pero contigo lo vamos a seguir viendo. Lea conmigo ahora en el capítulo 9, versículo 26. Dice que cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero los que
pero todos le tenían miedo. Quiero que salte conmigo al último versículo, al versículo 29. Dice: conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían, ¿qué cosa dice allí? Matar. Dice, bueno, se vino para Jerusalén, pero Jerusalén también te queremos matar. Y dice allí el versículo 30, me encanta esto, ¿viste? Mira lo que dice el versículo 30, cómo Dios interviene. Dice, cuando se enteraron de que de ellos, los hermanos, se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. De nuevo lo mandan para que se escape. Ok. En Iconio, capítulo 14, versículo 7, capítulo 14, versículo 4. La gente de la ciudad, capítulo 14, versículo 4. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Dime, hubo un gran complot, tanto que los gentiles como los judíos, apoyados por sus dirigentes. ¿Para qué dice allí? Versículo 5. Para maltratarlos y ¿qué? Y apedrearlos. Le pregunto, ¿lo querían matar o no lo querían matar? Oye, eso era, lo tenían orden de búsqueda, ¿sí? Por todas las redes sociales aparecía la cara de Pablo, búsquenlo a ese muchacho, tengo que matarlo. Aparecía en TikTok, aparecía en Instagram, aparecía en Facebook, aparecía por todas las redes sociales del tiempo. Lo querían matar, lo querían eliminar. Dice la Biblia, versículo 6, ya conmigo, que al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron hacia dónde? Huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y dice, y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. Es decir, aunque me andan siguiendo, aunque estoy siendo popular y que la gente me quiere eliminar, yo no me canso de cumplir el plan de quién. El plan de Dios, porque Dios me dijo que hablara y que no callara. Yo estoy cumpliendo el plan de Dios. Ahora lea conmigo, cuando llegaron a Listra, versículo 19, capítulo 14. En eso llegaron los de Antioquía y de Iconio y unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. La multitud, en ese contexto rápido, la multitud en ese momento está confundida, porque como ellos levantaron a un paralítico, ellos dicen, no, pero es que estos son dioses. ¿Sí? Algunos llamaron a Júpiter y a Saturno. Júpiter y Saturno. Estos son dioses, le querían ofrecer sacrificios. Y entonces vinieron los de Antioquía y dijeron, no, a esos muchachos hay que matarlos para que venga la bendición. Y dice, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo regaron los discípulos, él se levantó y volvió a entrar a la ciudad. Al día siguiente partió a Derbe en compañía de Bernabé. ¿Usted entiende esto? Es decir, lo que las personas intentaron no fue escalabrar. ¿Cómo se dice? Escalabrar. Es decir, ellos no dijeron, vamos a escalabrar a Pablo para que no siga predicando más. No. ¿Usted cómo se imagina esas piedras? Una piedrita. El objetivo era encontrar una roca que pudiera aplastarle la cabeza. Hermanos, lo volvieron ropa de trabajo. Costillas rotas, doctor. Dientes partidos. Frente llena de chichones, moretones, ensangrentado, completamente destruido. Ellos dicen que le dieron tanta piedra que creyeron que estaba muerto. ¿Están ahí conmigo? Es decir, el diablo dijo, ahora sí, te lo acabé, te lo eliminé. Yo le dije, como dicen por ahí el barrio, ¿no? Tanto va el cántaro al agua hasta que cosa, hasta que por fin se rompe. Y el diablo dijo, ya hay fiesta, muchachos. Pablo lo eliminamos. Miren, con tanta piedra que le tiramos al hombre, mira cómo lo van arrastrando. Dice la Biblia que literal lo iban arrastrando fuera de la ciudad, muerto. Y ahí lo dejaron. Y ahí se iban riendo la gente. Mira, que tremenda pedrada que tú le metiste, que tú eres malo. Y ahí iban riéndose la gente de ahí para adentro.
Dice que cuando los discípulos se acercaron y los rodearon, dice que al momentico, no, dame una acetaminofén que me duele la cabeza. ¿Y tú sabes qué es lo que es? Volvió, es decir, Dios lo resucitó, hermanos. Dios le dijo al enemigo, mira, es que yo te dije que él va a cumplir mi plan. ¿Sí? Y aquí, Pablito, todavía no ha terminado el montaje, compadre. Levántese otra vez. Se sacudió el polvo. Yo no sé, le hicieron algunas prótesis, alguna cosa. Yo no sé cómo le arreglaron los dientes, alguna cosa, ¿sí me entiende? Pero volvieron otra vez. No, la Biblia no dice, doctor, como si le aplicaron alguna silocaína para el dolor muy fuerte, o le aplicaron esa diclofenaco para que el dolor pudiese ser menos o más llevadero. No, la Biblia no dice, no había de paso el diclofenaco en ese tiempo, ni había inyección, nada, no había nada, hermano. Seguro algunas manos de ortiga o alguna cosa que le hubiesen puesto ahí. Yo creo que le hubiesen puesto aceite. Le limpiaron, me imagino, le limpiaron allí. Y dice la Biblia que volvió a meterse en la ciudad a predicar. ¿Ustedes saben lo que es eso? Después de la madreada que le dieron, volvió otra vez a predicar en la misma ciudad. No se preocupe que todavía no termino. El capítulo 16 dice que cuando Pablo llegó a Filipos, predicó y reprendió, sacó un espíritu de una muchacha. Y los amos de la muchacha se llenaron de sentimiento y dijeron, mira, este hombre vino aquí a dañarnos el negocio. Así que hicieron una algarabía y a Pablo y a Bernabé los metieron a la cárcel. Ahora están en la cárcel. Dice el versículo 26, o parte de ese versículo, dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar. ¿Qué cosa? ¿Usted se lo imagina ya esto? Cita, mira, a veces aquí en la iglesia hay que decir, hermano, pero canten. Dicen a veces, hermano, pero ¿por qué no cantan? No, es que yo, no, voy a hacerlo sin micrófono, porque es que ustedes no se escuchan, no. Y la gente viene a la iglesia, llega, ¿qué fue la canción del Espíritu? Y la gente tan solo hace la mímica que mueve los labios. Pero si quitaran la música, se escucharían ellos diciendo nada. Hay otros que dicen, no, pero es que mi voz es terrible. Yo no, ¿sí me entiendes? Yo tengo que cantar bajito para no desentonar ni desafinar a la gente. No le importa, hermano. Usted vino aquí a la iglesia a adorar al Señor con espíritu y en verdad. Usted vino a la iglesia porque está agradecido con Dios por todas las bendiciones que Dios le ha dado. Y me gusta mucho porque si ellos cantaban en su camino, en su caminar diario, ellos dicen que comenzaron a replicar lo que ellos estaban generalmente acostumbrados a hacer. Y comenzaron a cantar Jesús resucitado, está en el mundo hoy, cantando. Hay una secta, y dice la Biblia, hay una secta de Elena White, quizás algún día hablaremos tan solo de esa porción bíblica. Dice Elena White que cuando Dios escuchó las alabanzas de ellos y las oraciones, Dios envió dos ángeles. Dos ángeles que ni siquiera entraron a la tierra. Oye, pasaron por la tierra. Eran ángeles tan poderosos que pasando ellos por la tierra, hubo tremendo terremoto. ¿Usted se lo puede imaginar eso? Es decir, Dios dice, mis muchachos están cantando porque ellos están caminando sobre mi plan. Así que ángeles, vayan y los libertan. Y ahí van los ángeles que ni siquiera entraron a la tierra, porque quizás con tanto poder y tanta gloria que tuviesen esos ángeles, hubiesen destruido a esa gente allí. ¿Recuerdan los soldados cuando vino el ángel a resucitar a Jesús? Los soldados privaron allí, completamente privados, venían de la misma gloria de Dios. Es decir, cuando nosotros caminamos sobre el plan de Dios, Dios respalda a sus hijos. Amén. Dios lo respalda por completo porque sabe que usted está caminando sobre el plan. Amén.
A veces tendrán que meternos a la cárcel, a veces tendrán que callarnos, a veces tendrán que latiguearnos, a veces tendremos que pasar por procesos, a veces tendremos que pasar por enfermedades, pero en medio de todas las situaciones necesitamos alabar el nombre de Dios. Tenemos que terminar ya. Hubo muchas ocasiones que intentaron destruir el apóstol. El desenlace de todo esto Pablo tuvo un plan subjetivo. ¿Un plan qué? Subjetivo. Llegó un momento en el que Pablo comenzó a direccionar el plan. Lea conmigo el capítulo 19, el versículo 21. Y Pablo comenzó a pensar, a sentir de forma subjetiva cuál era la ruta de sus pasos de ahí en adelante. Versículo 21, capítulo 19. Dice, después de estos sucesos, Pablo tomó, ¿qué cosa dice ahí? 19, 21. ¿Qué es lo que dice? Pablo tomó la que dice mi versión, la determinación. Ok. ¿Tomó qué? Se propuso en dónde? En su espíritu. Es decir, Pablo dijo, oh, aquí está, gracias. Miren, ahí Pablo se propuso en dónde? En el espíritu, mira en Jerusalén. Es decir, ¿qué le dijo a eso a Pablo? Dios. ¿Se lo dijo Dios o no se lo dijo Dios? Dice que se propuso en dónde? Cuando dice se propuso en su espíritu, ¿a quién está incluyendo ahí? ¿A quién está incluyendo? No, está incluyendo sea el mismo. Se propuso en su espíritu. Es decir, le llegó a la mente de Pablo, dijo, después de toda esta carrería, estamos hablando ya del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo dice, no, de aquí en adelante lo que sigue es ir a Jerusalén. Se propuso en su espíritu, ¿ir a dónde? Ir a Jerusalén. Dice allí, ir a Jerusalén después de recorrer la Macedonia y Acaya, diciendo, después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Dice allí, ahora, capítulo 20, versículo 16. Ahora lea conmigo. ¿Cómo sigue intensificándose esto? Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia, porque tenía prisa. ¿Por qué? Por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, si fuera posible. Ahí, ¿cómo está sintiendo la cosa? Es decir, sigue proponiéndose, ¿no? No, yo no voy a enredarme aquí en Asia, porque si no, yo necesito llegar a la fiesta de Pentecostés, que es en Jerusalén. Yo esta fiesta la voy a vivir en Jerusalén. Versículo 22 del mismo capítulo. Capítulo 20, versículo 22. Dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Versículo siguiente, si me lo pone, por favor, yo no lo anoté acá. Versículo 23. Pablo dice, ligado en espíritu, voy a Jerusalén. Pero hay que entender ese ligado en espíritu. Porque sometido en su espíritu, Pablo se propuso, como desde el principio, ir hacia Jerusalén. Ese era su enfoque, esa era su visión, es hacia allá donde nosotros tenemos que ir. Y Pablo dice, yo no sé lo que me va a acontecer en Jerusalén. Es lo que dice, ¿sí o no? Dice, voy a ir a Jerusalén, pero no sé qué me va a pasar allí en Jerusalén. ¿Es cierto o no es cierto? Miren lo que dice acá, versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo, mira ahora cómo aparece. Ahora aparece la intervención de Dios diciendo, mira, compadre, por todas las ciudades me da testimonio diciendo, ¿qué es lo que le está esperando?
Le esperan prisiones y tribulaciones. Porque le estaba hablando del Espíritu Santo, ¿sí o no? Es decir, en toda ciudad donde llegaba Pablo le decían, mira, allá en Jerusalén, tú que quieres ir a Jerusalén, pilas, porque allá en Jerusalén la gente está lista para esperarte, para darte unos machetazos, unos palazos, que la gente, allá vas a pasar trabajo, Pablo. Pero Pablo seguía impresionado, yo tengo que ir a Jerusalén, porque es a Jerusalén que yo voy. Sigue leyendo conmigo. Mire cómo interviene el Espíritu de Dios para ayudar a Pablo. Capítulo 20, versículos 23 y 24. 20, 23 y 24. Dice, salvo que, ok, ya lo mencionamos. Ok, ahora lea conmigo el capítulo 21, por favor. Capítulo 21, versículo 4. Mire cómo lo dice acá. Mire, ahora aquí más usa el Espíritu Santo para ilustrar el camino. Capítulo 21, versículo 4, ¿están ahí? Ok. Dice, y hallados los discípulos, nos quedamos allí ¿cuántos días? 7 días. Y ellos decían a Pablo, ¿por quién? Por el Espíritu. Es decir, ahora el Espíritu Santo dijo, no, pero es que a Pablo le estoy hablando con la diaconisa, con el director de la escuela sabática, con la directora, con el anciano, y como que Pablo como que no despierta. Entonces ahora dice que toma a esos discípulos y ahora ellos le hablan a Pablo. Dice que no, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo? ¿Vaya o no vaya? No vaya. Allá te van a matar. El Espíritu Santo por todas las ciudades se la pasó diciéndole, Pablo no vayas, allá lo vas a pasar. Te van a matar, Pablo. Quédate aquí donde estás o sigue tu camino en otra dirección. Pero Pablo dijo, no, tú no vienes a Jerusalén. ¿Están ahí conmigo? Miren otra intervención más, como Dios sigue hablando claramente. Capítulo 21, versículo 10. Leeremos hasta el 15. Miren lo que dice. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea ¿quién? Un profeta llamado Agabo. El siguiente, por favor. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice quién? El Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué le parece? Es decir, ¿estaba hablando del Espíritu Santo, sí o no? Es decir, como que no escuchó a nadie más, entonces Dios dice, le envío un profeta. Y fue el profeta, y le dijo, vio la correa, se entiende el cinto, ¿no? Sí, el cinturón allí. Y el profeta dice, bueno, ¿cómo yo le hablo para que él sepa qué poner? Porque seguro que hubiese podido otro cinto, cualquier cosa, como que Pablo no capta. Pero no, ahí está el cinto de Pablo. Y bueno, de una vez cogió a Agabo, se amarró las manos, se amarró los pies, y dice, así llevarán atado a Jerusalén el dueño de este cinto. Y Pablo como que no, todavía no despierta la realidad. Y dice allí el siguiente versículo, por favor. Dice, al oír esto, ¿qué fue lo que hizo los hermanos? Le rogamos nosotros y los de aquel lugar, ¿qué fue lo que le pidieron? No te vayas para Jerusalén. Le pregunto, ¿se fue o no se fue? Es decir, que tenía en su mente, que había propuesto. Pablo es el tipo de persona que no, que cuando yo digo una cosa, es eso. ¿Verdad? Esa gente así, ¿no? De opinión no cambio. Vea, primero se cae el cielo antes que yo dé un paso hacia atrás. Yo soy parado en la línea. Si yo diré que es blanco, compadre, que me maten si quieren. Esa era la línea de Pablo. Voy para Jerusalén. Y dice, el siguiente versículo, por favor, ahí está. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Es decir, estaba sensible Pablo. Allí que estaba llorando Pablo, viéndolos a ellos sufrir con gemidos, dice la palabra del Señor, que con gemidos indecibles el Espíritu Santo nos habla. Amén. Es decir, Dios está tan interesado en nuestra salvación que con gemidos indecibles viene el Espíritu Santo diciendo, ese no es el camino, esa no es la ruta, vas mal, tienes que volver a arrodillarte al Señor, tienes que volver a la iglesia, tienes que consagrarte al Señor, pero nosotros seguimos nuestra ruta. Y lo único que puede hacer el Espíritu Santo es gemir. Porque yo estoy dispuesto no solo a hacer a Pablo,
más aún a morir en Jerusalén. ¿Dónde? En Jerusalén. Es que se le mete en la cabeza, el hombre está con esas fijaciones, ¿no? Morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Él dijo, no, yo en Jerusalén voy a morir por Jesús. ¿Era bueno el plan, sí o no? No estamos diciendo, es decir, no estamos cuestionando que era un plan malo, descabellado, solo que ese no era el plan. Dios no había pensado en esa ruta para el apóstol Pablo en ese momento. ¿Están ahí conmigo? Ese no era el plan en ese momento para Pablo. Iba a morir, claro, porque Dios se lo había revelado. Iba a morir, iba a ser llevado ante de gentes y todo lo demás, tribunales y todo lo demás. Eso iba a pasar. Pero no era el momento. Pablo se empecinó. Y la siguiente dice, y como no le pudimos, ¿qué? Desistimos. Diciendo, hágase la voluntad del Señor. De ahí en adelante no habla más el Espíritu Santo. No habla más el Espíritu Santo para decirle, Pablo, no vayas. Porque Pablo estaba tan convencido que era en Jerusalén, que justamente en ese momento, dice el versículo siguiente, después de esos días, hechos y a los preparativos, subimos a donde. Ya. Es decir, todos los gemidos, todos los clamores, todas las voces, todos los llamados que el Espíritu Santo se pudo inventar, los hizo. Pero Pablo tenía en su mente que era Jerusalén. Hermanos y hermanas, el plan puede ser subjetivo. Puede ser subjetivo. Y Dios de una u otra manera nos ha estado hablando. Que nos volvamos al Señor. Que nos consagremos verdaderamente. Que hagamos que en ese rito verdaderamente el Espíritu de Dios se manifieste con poder y autoridad. Amén. Pero todavía no hemos hecho la parte del plan que nos corresponde. Pero quiero darle una buena noticia. A pesar de que el plan, de que Pablo siguió sobre el plan que él consideró que era el plan, Dios no lo dejó solo. No lo dejó solo. Tú puedes encontrar en el capítulo 23, el versículo 11, que a la noche siguiente se le presentó el Señor. Estaba en la cárcel, Pablo. Se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Si es en la cárcel, Pablo, como tú decidiste que iba a ser en esta condición, listo, vamos a terminar el plan. Probablemente llegue a ser pedazos allá, pero vamos a terminar el plan. Bendito sea el nombre del Señor, familia. Amén. El capítulo 27, el versículo 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosado por una gran tempestad, dice la última parte de otro de los versículos, porque esa noche le dijo Pablo a todas las personas, tengan ánimo, no habrá ninguna pérdida estando en alta mar, debido a nosotros solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy yo siervo. El ángel de Dios vino a visitarle mientras iban de camino, en medio del mar, en medio de aquella tempestad, iba de camino y el ángel le apareció y le dijo, mira Pablo, no te preocupes, todos van a vivir. La nave se va a desbaratar, pero ustedes van a estar todos vivos. Y lo que hizo Pablo, la gente con hambre, llevó días sin comer. Y Pablo llega donde la gente casi languideciendo allí, dice, tengan ánimo, coman, porque Dios ha venido a visitarme, al cual yo le sirvo, vino a visitarme a mí y me dijo que ninguno de nosotros iba a morir. Porque Dios te
aparece en distintos momentos para decirle: Pablo, sigue, ya metiste la cabeza por allí, tranquilo, yo voy a respaldarte, yo voy a seguirte ayudando. Solo predica y no calles, que la gente por donde estás pasando entiendan y comprendan que Cristo viene pronto. En la isla de Malta, Dios utilizó a Pablo de una forma extraordinaria. Una serpiente lo mordió y toda la gente dijo: se va a morir, se va a morir. Pero cuando no se murió, la gente dijeron: no, es que no es malo, este es un Dios. Y de una vez, el principal de la ciudad, de esa isla, le dijo: Pablo, tengo mi papá que está enfermo, por favor haga una oración por él. Y dice la palabra del Señor que Pablo fue a visitar a aquel hombre, y después de haber orado, el hombre sanó. Y se corrió el chisme ese, se corrió tan rápido que otros enfermos que tenían la uña encarnada, que tenían tuerto el ojo, que tenían tantas cosas desbaratadas, corrieron y se fueron allá donde Pablo diciendo: a mí también sáname, a mí también alcánzame. Porque cuando Dios se propone terminar el plan, está listo a ir hasta las últimas consecuencias. Hoy queremos hacer una invitación, familia, en el nombre del Señor. Y es porque el plan debe cumplirse. Debe de cumplirse. Yo quiero que tan solo, por favor, por un momento, haga la revisión retrospectiva rápido de cómo está la dinámica espiritual. Y piensa si estás de forma literal cumpliendo el plan. Si es el plan que te parece a ti, si es viviendo la vida espiritual ese de chispazo, que a veces estamos como muy fuego y a veces estamos como muy hielo. Quiero darte la buena noticia: ese no es el plan. El plan de Dios es que te conviertas en un instrumento para mostrar su gloria. Amén. Donde el Espíritu de Dios se puede manifestar en tu vida de tal forma que donde quiera que tú vayas, la gente diga: este es un siervo o una sierva de Dios. Que ni siquiera tengas que hablar, que ellos sepan, que tus hijos vean tu vida espiritual, tu consagración, tu dependencia de Dios, que tus sobrinos, que las primas, que toda la gente aquí en el cerrito sea testigo del Dios que mueve tu vida. Quiero orar al Señor en esta hora para que envíe su ángel y confirme el plan en su vida. Usted mejor que yo sabe cómo está el plan y cuál es la ruta que tiene. Pero si hay alguien en esta hora que ha entendido la palabra, que de repente nuestro plan puede ser suspendido y no puede ser de repente el plan que Dios pensó para usted o para mí, entonces yo quiero orar por usted. Quiero pedirle a mi Dios en esta hora que pueda mostrarte cuál es el plan con claridad que tiene para tu vida. Habrá alguien que quiere pedirle eso al Señor. Yo quiero verlos aquí, yo quiero orar por ustedes en esta hora. Acérquense, por favor, yo quiero orar juntos. Porque es posible que el Espíritu de Dios ha estado pasando por cada barrio del Cerrito diciendo: mira, es que no es allá que tienes que avanzar. Es que el Espíritu de Dios puede estar diciendo claramente: mira, por favor, necesitas rectificar tus pasos. No es esa la ruta que Dios pensó para ti. Oremos al Señor. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque a veces se nos ha complicado entender tu plan con claridad.
Hemos seguido, Señor, por el plan que creemos que hemos entendido. Y quizás no es el que ya tú revelaste. Porque tu palabra dice que nosotros vamos a ir siempre en triunfo por Cristo Jesús. Pero en medio de nuestras derrotas, en medio de nuestras manos vacías, en medio de nuestra vida languideciente espiritual, volvemos a ti. Porque quiero, Señor, pedirte que envíes tu ángel para que confirmes tu plan en nuestra vida. Para que llenes de gozo el corazón que ha perdido el gozo. Para que llenes de satisfacción aquel corazón, Señor, que ha perdido la verdadera conciencia del plan. Que puedan mostrarnos, Señor bendito, que tu ruta y tu objetivo es salvarnos y vernos contigo en el reino de los cielos. Amén. Oro por mi iglesia aquí en el Cerrito. Amén, Señor. Para que tú levantes siervos y siervas, Señor, consagrados a ti. Amén. Para que tú sigas confirmando a aquellos que has llamado a este ministerio que tiene que ver con la salvación de muchas personas. Ellos son tus instrumentos aquí. Bendícelos, Señor. Seca las lágrimas del dolor, de impotencia, de insatisfacción y las veces que nos hemos equivocado, Señor. Perdónanos. Amén. Hemos tratado de hacer algo, pero queremos en esta ocasión avanzar sin más equivocaciones, pero ahora yendo en fe en el plan que tú tienes pensado para nosotros. Amén. Gracias por tu ángel, porque confirmará nuestros pasos subsiguientes hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque tú escuchas y respondes. Llévanos con bienestar a casa, entendiendo y comprendiendo que el Dios que pensó el plan, el propósito de Él, habrá de cumplirse en nuestra vida. Lo pedimos y lo agradecemos en el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.